Yevgeny Prigozhin, quien lideró el intento de golpe de Estado en junio, ha fallecido. Surgen muchas preguntas, como por qué no fue castigado de inmediato, por qué no consumó el golpe o por qué fue asesinado justo un día antes de la independencia de Ucrania. En este video intentaremos abordar precisamente estas preguntas, pero hay una pregunta más que intentaré responder y que no mucha gente se plantea. Intentaré mostrarles por qué Vladimir Putin gasta miles de millones en armas personales y ejército privado como el grupo Wagner de Prigozhin, los costos de seguridad de Putin. Comencemos hablando de cuánto gasta Vladimir Putin en su seguridad. Ser presidente ruso implica una seguridad impenetrable. Sin embargo, según información oficial del gobierno, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Putin ha reforzado considerablemente su seguridad. Este aumento probablemente se deba a los crecientes esfuerzos del Kremlin para garantizar la seguridad del líder ruso, especialmente ante la continua invasión de Ucrania por parte de Moscú. Además, este aumento del gasto coincide con un repunte de los ataques con drones dentro de las fronteras rusas. Información del Ministerio de Finanzas ruso revela que, de enero a mayo de este año, los gastos destinados a garantizar la seguridad y protección de Vladimir Putin y su equipo ascendieron a 15,0 millones de rublos, equivalentes a 185,7 millones de dólares. Esta suma representa el 77% de la asignación presupuestaria anual, lo que supone un aumento del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un informe del Moscow Times. Cabe destacar que esta cifra supera el gasto del gobierno tanto en el ejército ruso como en la defensa fronteriza, como se destaca en el mismo informe. Pero, ¿cuánto gasta realmente Putin en su propia protección personal mediante armas personales y ejército privado como el grupo Wagner de Prigozhin? Según algunas fuentes, asciende a la impactante cifra de 2.700 millones de dólares. El Servicio Federal de Protección, también conocido como FSO, abreviatura de Federalnaya Služba Ochrany, es responsable de la seguridad permanente de Putin. Esta agencia, dirigida por Viktor Zolotov, también es responsable de la distribución del presupuesto ruso. Según informes, Viktor Zolotov fue sancionado en 2019 por violar numerosos derechos humanos en Rusia. Si bien el FSO mantiene un estricto hermetismo sobre sus presupuestos y gastos, según algunas fuentes, su presupuesto anual asciende a miles de millones de rublos. El Servicio Federal de Seguridad, FSO, cuenta con aproximadamente 50,000 uniformados, además de varios miles de personas que operan sin uniforme. Esta agencia tiene autoridad sobre el Chegev, diseñado para su posible uso durante un conflicto nuclear mundial. Además, el FSO gestiona una red de comunicación segura destinada a altos funcionarios gubernamentales. Dotado de una influencia significativa, el FSO posee diversos privilegios y facultades, como la de realizar registros y vigilancia sin necesidad de órdenes judiciales, ejecutar arrestos y emitir directivas a otras entidades gubernamentales. Y no es solo el FSO quien mantiene a Putin seguro y protegido en todo momento. La Guardia Nacional de la Federación Rusa es otra medida de seguridad para el presidente ruso. El Servicio Federal de las Tropas de la Guardia Nacional, también conocido como Rosgvardia, funciona como la fuerza militar interna de Rusia. Opera como una organización autónoma, directamente dependiente del presidente Vladimir Putin. Esta relación jerárquica se deriva de sus funciones como comandante en jefe supremo y presidente del Consejo de Seguridad. La creación de la Guardia Nacional fue percibida por algunos observadores como una medida destinada a mejorar la eficacia operativa y evitar la superposición innecesaria de funciones dentro del marco de seguridad de Rusia. Esta decisión se basó en una evaluación exhaustiva de los obstáculos estratégicos que enfrentaba la nación. Sin embargo, según especulaciones y algunos informes, Putin creó Rosgvardia para desarrollar una fuerza armada personal capaz de gestionar la inestabilidad interna y frustrar posibles revoluciones de color, tanto dentro del país como en regímenes extranjeros aliados. La Guardia Nacional está compuesta por unos 340,000 soldados, distribuidos en 84 unidades estacionadas por toda Rusia, que reportan directamente al presidente Putin y no al Ministerio de Defensa.
Según algunas estimaciones, se necesitan la asombrosa cifra de 200.000 millones de rublos o 2.100 millones de dólares del erario público ruso para mantener este ejército privado. Y eso no es todo. Vladimir Putin también cuenta con otro nivel de seguridad, el SBP o Servicio de Seguridad Presidencial. Este servicio es una agencia federal responsable de la protección del presidente y el primer ministro de Rusia, así como de sus familias y residencias oficiales. Sus orígenes se remontan a la 9ª Dirección General del KGB durante la era soviética. El líder inicial de la agencia fue Alexander Korchakov, general de la KGB. Entre 2000 y 2013, el general Viktor Zolotov dirigió el Servicio de Protección Presidencial. Según información publicada en medios occidentales, en 2007 la agencia contaba con aproximadamente 2.500 empleados. El Departamento de Seguridad Psicológica es una división del Servicio de Seguridad Presidencial, encargada de evaluar la información de inteligencia relacionada con las amenazas contra la vida del presidente. Este departamento colabora con expertos de diversas agencias de inteligencia, como el GRU, el FSB y el SVR. El SBP cuenta con 4 unidades, cada una con una tarea importante para la seguridad de Vladimir Putin. Los guardaespaldas personales de Putin conforman una de las unidades del SBP. Según se informa, estos guardias son seleccionados tras una investigación exhaustiva y entrenados para ser aptos para la seguridad de Putin. Son tan competentes en su trabajo que se les conoce como la mejor unidad de protección personal del mundo. Los guardaespaldas personales de Putin están entrenados para eliminar a cualquiera que consideren una amenaza, razón por la cual, según algunas fuentes, no se considera a expolicías para el puesto. Esto se debe a que, en realidad, los expolicías están entrenados para detener, no para matar. Se rumorea que los guardaespaldas del SBP son psicólogos operativos capaces de percibir una amenaza con solo mirar a una persona. Estos guardaespaldas, conocidos como los mosqueteros, deben tener entre 19 y 35 años para ser admitidos, y su estatura debe oscilar entre 1,7 y 1,98 metros. También están entrenados para aumentar su resistencia y deben ser capaces de soportar cualquier condición climática, además de mantener un peso de entre 75 y 90 kilogramos. Para convertirse en guardaespaldas de Vladimir Putin, se requiere también saber al menos 5 idiomas extranjeros, además de buenos conocimientos políticos. Si pensabas que esos parámetros eran demasiados, hay más por venir. Según se informa, los guardaespaldas privados de confianza de Putin deben estar extremadamente bien entrenados en combate, no solo física, sino también mentalmente. Deben ser valientes a la hora de matar y no sentir remordimientos tras hacerlo. Supuestamente, están equipados con maletines únicos diseñados para proteger a Putin y contienen pistolas SR-1. Vector de 9 mm de fabricación rusa, cargadas con munición perforante. Antes del viaje de Putin, los equipos de avanzada realizan un reconocimiento exhaustivo del destino, a veces con meses de antelación. Evalúan las posibles reacciones del público, evalúan el impacto de las condiciones climáticas adversas e incluso consideran la posibilidad de desastres naturales en la zona. Antes de su llegada, se examinan minuciosamente los alojamientos que utilizará y se instalan dispositivos de interferencia para contrarrestar la activación remota de artefactos explosivos. Los técnicos también realizan monitoreo electrónico de teléfonos móviles y otros dispositivos en las inmediaciones. Durante su viaje, Putin viaja en un convoy de camionetas fuertemente blindadas, acompañado por operadores militares especiales, armados con AK-47, lanzagranadas antitanque y misiles antiaéreos portátiles. Al aparecer en público, está rodeado por 4 capas de seguridad. Sus guardaespaldas personales forman el primer círculo con personal de seguridad adicional, discretamente ubicado entre la multitud. Otras capas de seguridad rodean el perímetro, mientras que francotiradores se ubican en los tejados cercanos. En 2016, Russia Beyond destapó los persistentes rumores que sugerían que el Servicio Federal de Seguridad, FSO, utilizaba ocasionalmente un doble del cuerpo presidencial para reforzar la seguridad de Putin, a menudo conocido como el Cuerpo N, o 1. Y después de todo esto,
No os sorprende que cuente con un equipo para analizar y catar todos los alimentos que se le sirven para detectar posibles intoxicaciones. Como hemos visto, el presidente ruso, Vladimir Putin, emplea diversas medidas de seguridad para protegerse de posibles asesinos y golpistas. Estas precauciones incluyen guardaespaldas equipados con maletines y paraguas antibalas, pistolas potentes, el uso de dobles y la presencia de catadores, entre otras estrategias. Con ese tipo de seguridad robusta a su disposición en todo momento, es prácticamente imposible causar daño a Vladimir Putin. Y luego está el Grupo Wagner. El Grupo Wagner, también llamado PMC Wagner, es una empresa militar privada rusa, supervisada hasta 2023 por Yevgeny Prigozhin, ex colaborador del presidente Vladimir Putin. El grupo había utilizado recursos de las Fuerzas Armadas rusas. Aunque no tiene motivaciones ideológicas, se ha informado que ciertos sectores de Wagner han estado vinculados con el neonazismo y la extrema derecha. Aunque el grupo Wagner podría parecer una entidad comercial típica, su liderazgo y actividades están estrechamente vinculados con el aparato militar y de inteligencia ruso. El gobierno ruso ha identificado la utilidad de Wagner y otras empresas militares privadas similares como un medio para expandir su alcance global discretamente, evitando la presencia manifiesta de unidades militares estatales. Por consiguiente, es más preciso considerar a Wagner como una extensión indirecta del Estado ruso, en lugar de una empresa independiente que ofrece servicios abiertamente en el mercado. Hay indicios de que Wagner ha sido empleado como intermediario por el gobierno ruso, lo que le ha permitido desmentir su participación en actividades militares extranjeras y ocultar el verdadero alcance de las bajas derivadas de las intervenciones rusas en el exterior. El grupo cobró relevancia durante el conflicto en la región ucraniana del Donbass, donde prestó apoyo a las fuerzas separatistas prorrusas entre 2014 y 2015. Wagner ha brindado apoyo a gobiernos alineados con Rusia, participando en conflictos como los de Siria, Libia, la República Centroafricana y Malí. Según informes, miembros del grupo Wagner han sido acusados de cometer crímenes de guerra, incluyendo actos como asesinato, tortura, violación, robo contra civiles y maltrato y asesinato de presuntos desertores. Según la legislación rusa, las empresas militares privadas son ilegales. ¿Cómo es posible que tantas empresas militares privadas como el grupo Wagner existan tan abiertamente en Rusia e incluso asistan al propio presidente? El marco legal ruso presenta importantes lagunas. Aunque el Código Penal ruso prohíbe a las personas servir como mercenarios, las empresas estatales tienen margen de maniobra para mantener fuerzas armadas y entidades de seguridad privadas. Esto, sumado a una red a menudo intrincada de subcontratistas, permite a los ciudadanos rusos trabajar para empresas militares privadas a pesar de la aparente prohibición. Otra solución alternativa es el registro de empresas en el extranjero, lo que permite a las autoridades rusas ignorar las actividades de estas empresas militares privadas extranjeras. Un aspecto crucial a destacar es que el grupo Wagner no está registrado oficialmente ni en Rusia ni en ningún otro lugar. Desde un punto de vista legal, la empresa no tiene existencia formal, siguiendo la estrategia de ambigüedad deliberada. El Estado ruso no solo permite, sino que a menudo apoya activamente las operaciones del grupo. Esto hizo al grupo Wagner muy poderoso. Wagner desempeñó un papel destacado en la incursión rusa en Ucrania, utilizando prisioneros rusos para combates en primera línea. Su presencia en Ucrania aumentó significativamente a finales de 2022. Pasando de 1,000 efectivos a un número estimado de entre 20,000 y 50,000. Supuestamente fue la principal fuerza de asalto empleada por Rusia durante la batalla de Bakhmut. En los últimos meses, Estados Unidos designó a la organización como un importante grupo criminal transnacional e impuso nuevas sanciones. Al mismo tiempo, algunas fuentes afirman que observadores de derechos humanos han expresado sospechas de que agentes de Wagner podrían estar implicados en una masacre a gran escala en Mali en 2022. Informes gubernamentales, declaraciones de representantes estadounidenses, análisis de expertos y otras fuentes proporcionan información sobre los orígenes y objetivos del grupo Wagner, sus presuntas actividades ilegales y su importancia estratégica para Rusia.
tanto en Ucrania como en diversos contextos globales. Según Katrina Doxy, experta en el Grupo Wagner en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, una organización sin fines de lucro, Wagner se involucró inicialmente en el conflicto ucraniano-ruso en 2014, durante la anexión no autorizada de la península de Crimea por parte de Rusia, en enero de 2023. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que hay aproximadamente 50,000 combatientes asociados con el Grupo Wagner presentes en Ucrania. En diciembre de 2022, Kirby informó a la prensa que Wagner había obtenido armamento adquirido de Corea del Norte, destinado a ser utilizado en el contexto del conflicto en Ucrania. Hablemos de cómo se originó el Grupo Wagner. Alrededor de 2014, Dmitry Utkin, ex oficial y financiero ruso, Yevgeny Prigozhin, cofundó el Grupo Wagner, que surgió durante las primeras etapas del conflicto entre Ucrania y Rusia en Crimea. Informes del Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point sugieren este origen, según algunas fuentes. El nombre del grupo proviene de un apodo de Utkin, o podría estar vinculado al compositor Richard Wagner, favorito de Adolf Hitler. Yevgeny Prigozhin, conocido como el chef de Putin en Occidente, conoció al presidente ruso años atrás, cuando Prigozhin era restaurador. Prigozhin negó inicialmente cualquier vínculo con el grupo hasta finales de 2022, cuando reconoció su participación, según informó Associated Press. Posteriormente, ha hablado de su papel en el Grupo Wagner en múltiples ocasiones, según informó CNN. En 2018, la Fiscalía estadounidense acusó formalmente a Prigozhin de su presunta participación en la financiación de la Agencia de Investigación de Internet, ERA, considerada por Estados Unidos como una granja de trolls rusa. El IRA pretendía explotar campañas digitales para intensificar las divisiones políticas y sociales en Estados Unidos. En febrero de 2023, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones al Grupo Wagner y a sus entidades afiliadas, designándolas como una importante organización criminal transnacional. Se les acusó de perpetrar violaciones de derechos humanos en la República Centroafricana. En una medida integral, el Tesoro sancionó a 9 personas y 14 entidades de Rusia, China, la República Centroafricana y los Emiratos Árabes Unidos, principalmente asociadas con vínculos con Wagner. Además, el Tesoro identificó 2 yates y una aeronave que ahora están sujetos a restricciones del gobierno estadounidense. Además de su participación en Ucrania, el Grupo Wagner ha operado en numerosos países de África y Oriente Medio. En estas regiones, el grupo ha participado en conflictos locales, ha aprovechado recursos y ha ampliado la esfera de influencia de Rusia. Estas conclusiones se extraen de informes publicados por el Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point. El Grupo Wagner también envió tropas a Siria en 2015 para brindar asistencia al gobierno de Assad en medio de la guerra civil siria. Según el Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point, Mozambique y Madagascar también han participado en el Grupo Wagner. Sin embargo, no todo salió bien para el Grupo Wagner. Se cree que sus fundadores, Dmitry Utkin y Yevgeny Prigozhin, fallecieron en un accidente aéreo el 23 de agosto de 2023. Sus muertes suscitaron muchas preguntas, ya que fallecieron justo un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Además de Prigozhin y Utkin, así como los 3 tripulantes, los servicios de emergencia rusos confirmaron que 5 personas más perdieron la vida en el avión. Estas personas estaban vinculadas al Grupo Wagner. Entre ellos, Valery Chekalov, un estrecho colaborador de Prigozhin que se cree que gestionaba sus bienes en Siria, y Sergei Propustin, un veterano de guerra checheno que sirvió como guardia de seguridad personal de Prigozhin, fueron figuras destacadas, según informó The Guardian. El momento de sus muertes es curioso, y hablaremos de ello más adelante en el video. Pero antes, analicemos a Prigozhin y Utkin en detalle, así como su relación con Putin. Prigozhin, Utkin y Putin. Yevgeny Prigozhin suele ser comparado con una figura versátil dentro de las operaciones encubiertas rusas, con antecedentes penales que incluyen condenas por delitos como robo, fraude y participación en actividades ilegales. Se dedicó a actividades legítimas durante la década de 1990. Anteriormente, cumplió 9 años de prisión por sus delitos.
Tras ser liberado en 1990, Prigozhin regresó a San Petersburgo, donde se dedicó a vender perritos calientes por toda la ciudad. Antes de embarcarse en una nueva aventura, fundó New Island, un restaurante de lujo situado junto al paseo marítimo de la ciudad. Este elegante restaurante se popularizó rápidamente como lugar de encuentro predilecto de las figuras influyentes de Rusia, incluido el futuro presidente, Vladimir Putin. Comenzó su trayectoria empresarial como dueño de un restaurante en San Petersburgo, convirtiéndose con el tiempo en un proveedor de catering del Kremlin. Para describir su negocio más reciente, se dice que el de Prigozhin abarca un amplio conglomerado de catering que suministra comidas a un gran número de militares, fuerzas del orden, centros médicos y escolares rusos. Estos servicios se facilitan mediante importantes contratos financiados con fondos públicos, que, según se informa, ascienden a una suma estimada de al menos $3,000 millones desde 2011. Sin embargo, sus actividades no reveladas se ajustan a los atributos de la red de seguridad oculta de un régimen autoritario. Estas actividades encubiertas, según se informa, incluyen la producción de desinformación a gran escala, la coerción de periodistas, la manipulación electoral, la intervención política estratégica e incluso acciones militares encubiertas. Según informes, fundó el grupo Wagner en 2014. Utkin tiene antecedentes diferentes a los de Prigozhin. El coronel Dmitry Utkin, nacido el 11 de junio de 1970, tuvo una distinguida carrera militar, participando en combate activo durante ambas guerras de Chechenia. Tras la conclusión de la fase militar de la Segunda Guerra Mundial a principios de la década de 2000, fue destinado a Pecheri, una ciudad cercana a la frontera con Estonia. Durante la década siguiente, comandó la 2. A Brigada Spetsnaz del GRU. Su exesposa comentó que le costó adaptarse a la vida civil y anhelaba volver al campo de batalla. Tras retirarse del ejército, Dmitry Utkin se unió al grupo de seguridad Moran en 2013, una empresa privada fundada por veteranos militares rusos. La empresa participó en diversas misiones de seguridad y capacitación a nivel mundial, con especial atención a la lucha contra la piratería. Durante el mismo periodo, altos directivos del grupo Moran Security contribuyeron a la creación del Cuerpo Eslavo, Con City en Hong Kong. Este grupo reclutaba contratistas para la protección de yacimientos petrolíferos y oleoductos en Siria durante el conflicto civil. Utkin participó como miembro del Cuerpo Eslavo en Siria, donde logró sobrevivir a una misión que terminó en desastre. Regresó a Moscú en octubre de 2013 y fundó el grupo Wagner. Aunque a menudo se presenta a Dmitry Utkin como la figura pública y principal impulsora del grupo Wagner, la información disponible indica que su puesto era más bien el de comandante de campo. Los mercenarios asociados con el grupo Wagner parecen operar como parte de una estructura jerárquica mayor bajo la supervisión directa del Kremlin, con vínculos con su aparato de inteligencia militar. Como podemos ver, no está claro quién de los dos fundó el grupo Wagner. Tanto Utkin como Prigozhin han sido nombrados como sus fundadores y líderes. Finalmente, lo que sí sabemos por fuentes es que ambos trabajaron juntos. Cabe preguntarse, a pesar de provenir de orígenes diferentes, ¿cómo se conocieron? Durante mucho tiempo, corrieron rumores que sugerían los vínculos de Prigozhin con Wagner. Se rumoreaba con frecuencia que era el principal financista y el verdadero propietario del grupo Wagner. Sin embargo, Prigozhin negó constantemente estas conexiones e incluso emprendió acciones legales contra medios como Bellingcat, Medusa y Eco de Moscú por informar sobre sus presuntos vínculos con la organización mercenaria. Curiosamente, en septiembre de 2022, afirmó haber cambiado de postura y haber fundado el grupo él mismo, encargándose de tareas como la limpieza de armas antiguas, la organización de chalecos antibalas y el reclutamiento de especialistas. Afirmó que esto condujo a la formación de un grupo de patriotas, posteriormente conocido como el Batallón Wagner, a partir del 1 de mayo de 2014. Prigozhin emergió como la cara visible de Wagner y fue considerado su líder, pero debido a su falta de experiencia militar, se dice que confiaba en Utkin para supervisar las actividades militares del grupo. Surge otra pregunta. ¿Qué relación tenían los dos hombres y el grupo Wagner con el presidente Putin? Según informes,
En diciembre de 2016, Utkin fue fotografiado junto al presidente ruso Putin durante un evento en el Kremlin en honor a los condecorados con la Orden del Valor y el título de Héroe de la Federación Rusa. En la foto también aparecían Alexander Kuznetsov, también conocido como Ratibor, supuestamente líder de la unidad inicial de reconocimiento y asalto de Wagner, así como Andrei Bogatov, comandante de la 4, a compañía de reconocimiento y asalto, y Andrei Troshev, director ejecutivo de la compañía. Tras el evento, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó la presencia de Utkin en la recepción unos días después. Prigozhin, como ya mencionamos, conoció a Putin cuando trabajaba como restaurador. Según fuentes, el 27 de junio de 2023, el presidente Putin anunció una investigación sobre los gastos del grupo Wagner y reconoció que el gobierno ruso era responsable de su financiación total a través de los presupuestos de defensa y estatales. Reveló que, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado ruso desembolsó 86.262 millones de rublos, equivalentes a unos $1.000 millones, al grupo. Esta revelación es significativa, dado que Putin había negado previamente cualquier conexión entre el Estado ruso y Wagner, afirmando con frecuencia que se trataba de una empresa militar privada. Si bien ya sabemos bastante sobre Vladimir Putin, analicemos brevemente su trayectoria política. En 1975, Vladimir Putin se incorporó al KGB, también conocido como el Comité para la Seguridad del Estado, y trabajó como oficial de inteligencia exterior para el KGB durante 16 años, alcanzando finalmente el rango de teniente coronel. Decidió dimitir en 1991 para emprender una trayectoria política en San Petersburgo. En 1996, se trasladó a Moscú y se incorporó a la administración del presidente Boris Yeltsin. Inicialmente, ocupó brevemente el cargo de director del Servicio Federal de Seguridad, FSB, y también fue secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. En agosto de 1999, fue nombrado primer ministro. Tras la salida de Yeltsin, Putin asumió la presidencia interina y, en menos de 4 meses, fue elegido para su primer mandato presidencial. Fue reelegido en 2004. Debido al límite constitucional de 2 mandatos presidenciales consecutivos, Putin volvió a ser primer ministro entre 2008 y 2012. Durante la presidencia de Dmitry Medvedev. Regresó a la presidencia en 2012, tras unas elecciones plagadas de denuncias de fraude y protestas públicas, y luego consiguió la reelección en 2018, según algunos informes. En abril de 2021, un referéndum facilitó la promulgación de enmiendas constitucionales, incluyendo una que le permitió presentarse a 2 mandatos más, posiblemente extendiendo su presidencia hasta 2036. Al parecer, el presidente ruso Vladimir Putin y los fundadores del grupo Wagner, Dmitry Utkin y Yevgeny Prigozhin, colaboraron estrechamente entre bastidores, aunque no admitieron abiertamente la relación. En 2023, el gobierno ruso otorgó la designación de veteranos de guerra a personas afiliadas al grupo Wagner que participaron en la invasión rusa de Ucrania. Pero parece que no todo terminó bien. El motín. Según se informa, el 5 de mayo de 2023, Prigozhin responsabilizó al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, General Valery Gerasimov, por el considerable número de bajas dentro del grupo Wagner, atribuyéndolas a decenas de miles. Afirmó que quienes estaban en Wagner se ofrecieron como voluntarios y sacrificaron sus vidas, mientras que los oficiales permanecían atrincherados en lujosas oficinas. En un video publicado el 23 de junio de 2023, Prigozhin afirmó que las explicaciones del gobierno ruso sobre la invasión de Ucrania se basaban en falsedades. Acusó al Ministerio de Defensa ruso, dirigido por Shoigu, de intentar engañar tanto al público como al presidente al afirmar que Ucrania estaba llevando a cabo una agresión extrema y planeando un ataque contra Rusia con el apoyo de la OTAN. Según fuentes, el 24 de junio de 2023, Prigozhin fue acusado por el gobierno ruso de orquestar un levantamiento armado,
Esto ocurrió después de que amenazara con atacar a las fuerzas rusas en respuesta a lo que, según él, fue un ataque aéreo contra su personal paramilitar. Las fuerzas de seguridad rusas acusaron al fundador del grupo Wagner de iniciar un intento de golpe de Estado, ya que, según informes, declaró una marcha de justicia contra el ejército ruso. Prigozhin compartió un mensaje de voz en el que afirmaba que Wagner había salido de Ucrania y avanzaba hacia la ciudad rusa de Rostov del Don. Generales rusos de alto rango instaron a los combatientes de Wagner a retirarse. Esto es lo que Prigozhin supuestamente dijo en el mensaje de voz. Somos 25,000 y venimos a solucionar esto. Quienes quieran unirse, es hora de acabar con este desastre. Simultáneamente, se dice que el Servicio de Seguridad Nacional ruso, el FSB, reveló que había presentado cargos penales contra Prigozhin y que buscaba su arresto. Prigozhin replicó afirmando que los mercenarios de Wagner habían entrado en Rostov sin encontrar oposición. Según se informa, Prigozhin también publicó un video que mostraba una escena de árboles dañados y una trinchera en llamas, lo que sugería que se trataba de un campamento de Wagner atacado por las fuerzas rusas e insinuaba un gran número de bajas entre las tropas de Wagner. Sin embargo, el video en sí no revela ningún cadáver. Según las fuentes, esto es lo que Prigozhin dijo en el video: descuidan la vida de los soldados. Olvidaron la palabra justicia y la devolveremos. Según informes de un discurso televisado emitido poco después, Putin calificó las acciones de Prigozhin de una puñalada por la espalda. Más tarde ese mismo día, el 24 de junio, se dice que un contingente de las fuerzas de Wagner avanzó hacia la región de Voronezh, a unos 480 kilómetros al sur de Moscú. Sorprendentemente, las fuerzas rusas no parecían oponerse a su avance. Sin embargo, la marcha se detuvo esa misma noche cuando Prigozhin declaró abruptamente que sus mercenarios cambiarían de rumbo para regresar a sus bases. Expresó su intención de evitar cualquier pérdida de vidas rusas. Se dice que el dramático cambio de rumbo se produjo aparentemente mediante un acuerdo con Putin. El Kremlin reveló que Prigozhin se trasladaría a Bielorrusia y no enfrentaría ningún proceso legal por sus recientes acciones. Fue una decisión impactante por parte de Putin, ya que el Kremlin no es conocido por su indulgencia. Se especuló que se trataba de una maniobra deliberada del presidente Putin para atrapar a más traidores mediante la indulgencia. Tras el intento de golpe, Prigozhin se retiró en gran medida de la escena pública, pero su reaparición y sus actividades posteriores desconcertaron a muchos. Aunque se decía que sus medios de comunicación habían sido disueltos, seguía residiendo en Rusia. Fue visto en una cumbre de líderes africanos en San Petersburgo, evento al que asistió Putin. Simultáneamente, algunas tropas de Wagner se trasladaron a un campamento establecido en Bielorrusia. Prigozhin continuó viajando y trabajando principalmente en África, sin muchas apariciones públicas tras el motín y su reversión, pero falleció en un accidente aéreo el 23 de agosto de 2023. Dmitry Utkin estaba en el avión, al igual que muchos otros altos dirigentes de Wagner. Nadie sobrevivió. El avión se encontraba sobre la región de Tver, en Moscú, cuando se estrelló, según algunos testigos. ¿Fue realmente un accidente? Según especulaciones y algunas fuentes, la fecha del accidente hace pensar que no fue solo un accidente ni un fallo técnico del avión. El incidente tuvo lugar justo un día antes del Día de la Independencia de Ucrania, y exactamente 2 meses atrás, el 23 de junio de 2023. Prigozhin apuñaló a Putin por la espalda. Entre las teorías bajo escrutinio se encuentra la posibilidad de que se introdujera clandestinamente una bomba en el avión, según informes de medios rusos. Un funcionario estadounidense informó a CBS News que la explicación más plausible parecía ser una explosión ocurrida en el avión. Aunque la causa específica de la explosión era incierta, una bomba era un factor potencial, mencionó el funcionario. Además, una teoría presentada por un canal de Telegram asociado con Prigozhin sugirió que el avión podría haber sido derribado por fuerzas antiaéreas rusas. Sin embargo, esta afirmación sigue sin verificarse, y el Pentágono declaró el jueves que no existía información que la corroborara. Según informes, el presidente ruso reconoció que el líder del grupo militar privado era una persona talentosa que había cometido graves errores en su vida.
Putin expresó sus condolencias a las familias de las 10 personas que, según se informa, se encontraban en el avión accidentado. Si realmente se trataba de una venganza planeada por el Estado ruso, ¿por qué no actuaron de inmediato? ¿Por qué esperaron 2 meses? Como se mencionó anteriormente en este video, si las especulaciones son ciertas, Putin quería atrapar a más traidores mientras tanto. Algunas fuentes también afirman que, si hubiera encontrado más, también estarían en el avión. Si los rumores son ciertos, este fue un ataque bien planeado. Una venganza por el motín de Prigozhin. El hecho de que Prigozhin escapara del castigo resultó sorprendentemente inconsistente, especialmente en el contexto de la campaña de Putin para reprimir a figuras de seguridad de alto rango vinculadas a Wagner, como el general Sergei Surovikin. Esta iniciativa también se dirigió contra los intransigentes que atribuyeron a Putin las deficiencias del ejército ruso en Ucrania. El presidente ruso dedicó tiempo a abordar los activos de Prigozhin y a disciplinar a los intransigentes antes de buscar su venganza final. Los expertos afirman que este es, sin duda, el fin del grupo Wagner. Según se informa, fueron las habilidades de Prigozhin para establecer contactos y su liderazgo los que mantuvieron al grupo en funcionamiento hasta ahora. Aunque se ha especulado sobre posibles sucesores de Prigozhin que obtendrían la aprobación del Kremlin, la certeza de que alguno de ellos desempeñe con éxito su cargo sigue siendo incierta. Una parte significativa de las operaciones de Wagner en África, que entrelazaban campañas de desinformación, negocios ambiguos y actividades mercenarias, dependía en gran medida de las redes sospechosas que Prigozhin y sus allegados habían cultivado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se sugirió que Wagner prestó asistencia a la Junta Militar de Mali, una acción que influyó en la decisión de Francia de concluir su intervención militar de casi una década en ese país. Mientras que el Kremlin ha estado cultivando últimamente conexiones más directas con líderes militares en los países del Sahel, Prigozhin alimentó sistemáticamente vínculos personales con caudillos militares, líderes de golpes militares y políticos y empresarios corruptos que buscan poder y riqueza. Grigory Yudin, director de Filosofía Política en la Escuela de Científicos Sociales y Económicos de Moscú, mencionó: la investigación interna del motín ha concluido. Surovikin fue destituido ayer y los culpables han sido ejecutados. Les tomó 2 meses investigarlo, emitir el veredicto y ejecutarlo. Si hubieran concluido que Surovikin era parte de la conspiración, él también habría estado en el avión. Todo esto son especulaciones y posibilidades. Es una posibilidad por ahora. Y probablemente, como todo lo relacionado con el gobierno ruso, esto podría permanecer en secreto para siempre. Quizás nunca lo sepamos.